Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, amigas, amigos, amigues, a este espacio de la grilla de Vibra en el que nos proponemos parar un poco la corredera de la actualidad, parar un poco la catarata informativa y dedicarnos a reflexionar, a hacernos preguntas, a indagar un poco en el universo de la cultura que tan importante es para nosotros y que la constituimos entre todos, entre todas, entre todes, cada uno y cada una desde su propio espacio, desde su propio lugar. En el programa de hoy vamos a estar sobrevolando algunas preguntas que les voy a compartir desde ahora. Por ejemplo, ¿qué es la tradición? ¿Para qué sirve la tradición? ¿Cómo sobrevive? ¿Y hay en la Argentina una sola tradición o somos un país que absorbe, que recibe y que cultiva una diversidad de tradiciones? ¿Cómo honramos una tradición sin que esa tradición nos impida avanzar? ¿Cómo la mechamos con el presente y la tratamos de usar como herramienta para mirar al futuro? ¿Y estamos en contacto verdaderamente con la amplia diversidad de herencias culturales que nos componen y que componen lo que nosotros conocemos y llamamos Argentina? Bueno, para empezar a pensar en estas preguntas, siempre con la idea de que más que buscar respuestas fáciles y veloces y definitivas, la pregunta es lo más importante, tenemos como todas las semanas un invitado y esta vez, como todas las semanas, es un invitado de lujo. Vamos a charlar un ratito sobre esta y otras cuestiones con Chango Spasiuk, un músico argentino multipremiado, reconocido alrededor del mundo por su manera única de interpretar el chamamé, que es un género tradicional del litoral argentino, que fue en el 2020, en el 2020, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y el chango, que nació en Misiones, es uno de los principales referentes o un referente muy destacado de esta música tan singular alrededor del mundo. Es acordeonista, es compositor, como les digo, nació en Misiones en el seno de una familia de inmigrantes ucranianos y con 30 años de carrera encima logró algo que no es para nada fácil, que es una alquimia entre una tradición de la música popular de nuestro país y una búsqueda personal, sensible, podríamos decir íntima, de expansión del lenguaje. Es un aporte no menor el que implica eso, porque a través de su música que logra, como les digo, mixturar, mezclar, generar alquimia entre diferentes herencias culturales, autóctonas, criollas, europeas, en esa mezcla extraña y poco habitual, él logró componer, generar una mirada profundamente personal, muy auténtica, contemporánea de la música popular. Pero él, el chango, creo que se presenta a él mismo mejor que cualquier persona. Por eso les propongo que miremos un video en el que el Chango Spasiuk se presenta, habla un poco de su procedencia y también comenta por qué este género, el chamamé, es una música que se alimenta de la diversidad. Miremos. Yo soy Chango Spasiuk, nací en Apóstoles, Misiones, en la República Argentina. Es una provincia donde la tierra es colorada, su clima es subtropical y toda esa región vibra con una música folclórica llamada el chamamé.
Cuando uno habla de chamamé, está hablando de la expresión sonora y cultural de toda esa región, no solamente la provincia de Misiones, sino todo el nordeste de Argentina, el sur de Brasil, parte del Paraguay, parte del Uruguay, y una música en constante expansión que atraviesa a la Argentina de punta a punta. En su esencia es una música en la cual convergen muchos elementos: lo jesuita, lo barroco, lo mestizo, lo criollo, lo afro, el encuentro de lo europeo con los pueblos originarios y por último el inmigrante que llegó a la Argentina a fines del 1800, inmigrante que trajo el acordeón, instrumento en el cual se terminó de definir la estética de lo que hoy conocemos como la tradición del chamamé. Chamamé, Yeroquí Ñemboé, este rezo que se baila, en el año 2020 ha sido nombrado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y de alguna manera es un patrimonio de todos porque es una música que se nutre de la diversidad. Y ese sincretismo que es el chamamé es una suma de elementos que de alguna manera se expresa a través de la belleza del baile, la belleza del canto, la belleza de la poesía y la belleza de la música. ¿Cómo estás, Chango? Súper bien. ¿Cómo te va? Muy bien, muy contento de estar aquí en Vibra, de visitarte, de que me inviten. Un placer. Muchas gracias, el placer es mío, es nuestro. Muchas gracias por acercarte. Hago una pregunta porque ahí en ese video lo nombrás, te escuché nombrarlo otra vez. Decís que el chamamé es un rezo que se baila o una danza que se reza. ¿Qué quiere decir eso? Eso se lo escuché a Antonio Tarragorros, que dice es un Yeroquí Ñemboé, como una palabra en guaraní, como que hace ese juego de palabras de un rezo que se baila y un baile que se reza. Y a mí me gusta detenerme mucho en esa combinación de palabras porque durante mucho tiempo el universo del chamamé quedó como atrapado en un cliché, como una música alegre. ¡Oh, qué lindo! Me encantan los chamamé porque es una música alegre y quedó como atrapada en esa superficial mirada. Y a veces ese cliché impide de que uno pueda observar y profundizar en un universo en donde hay un montón de otros elementos. O sea, un mundo sonoro que se nutre de la música barroca, del encuentro de los jesuitas con los guaraníes, con la inmigración, con lo mestizo, con lo criollo, con lo afro, con toda la historia que atraviesa toda una región durante 200 o 300 años, no puede ser simplemente una música alegre. Claro, es mucho más allá. Hay mucho, hay mucha información. Entonces me gusta como hacer hincapié en esto para invitar y revisitar ese universo desde otro lugar y ver qué encontrás ahí, qué aparece. Eso no quiere decir que no sea una música potente, porque lo es muy potente. Bueno, obvio que ahí en el video hay una parte que estoy tocando en chamamé, pero después cuando estoy tocando en el teatro en vivo estoy tocando una polka rural. Pero sí, el chamamé es una música muy potente, muy poderosa, pero también es una música muy melancólica, con una profunda añoranza, con una profunda melancolía, y también es una música muy esperanzadora. Bueno, no es solo un paisaje. No es solamente un paisaje, es el hombre dentro de ese paisaje y es la historia de ese hombre y de esos hombres y mujeres dentro de ese paisaje. Eso, en tu obra, a lo largo de tu carrera, se evidencia, si uno escucha, que se evidencia eso, que no solamente, el chamamé no es solo el chamamé y no es solamente música alegre. Para continuar un poquito con la introducción y por si hay alguien que esté mirando que no conoce tanto toda tu trayectoria, vemos un videito que repasa algunas partes de esa trayectoria que me gustaría que veamos juntos a ver qué... Bueno, dale, veamos. Veamos. Señoras y señores, el Chango es pasión.
Novo Sad de Úrsula con orgullo. Y yo soy el Marcos Pasiuk de Apóstoles. Mi papá vino de Ucrania. Felicitaciones, enhorabuena, Chango. Gracias. Un gran acordeonista, el Chango Espasiuk. En este corazón que pongo aquí, solo para mí. ¿Cómo se llama eso que tiene en la mano y que golpea? ¿Ese? Cuaco, cuae, miondema que ya guastamos, cuare, pues ya guastamos. Sería completamente imposible resumir en unos minutos toda tu trayectoria, pero me puse ver. Me emocioné, ahí me ha mirado porque de los chalchaleros en Cosquín en el año 89 a tocar con mi padre, dividido, bueno, de todo. En la grabación de Polka de mi Tierra, Pequeños Universos, que para mí fue maravilloso, que le hicimos durante tantos años en el canal Encuentro. Radio también, La Enramada, que hice durante 3 años en la radio pública, y hay muchas cosas. La verdad que la vida ha sido muy generosa conmigo y han aparecido tantas cosas que yo no esperaba que aparezcan y que me han, obvio, que me han hecho la persona que soy. La experiencia que tengo es porque he vivido todo eso y todo eso me ha tallado y me ha formado y me ha enriquecido. Y de alguna manera todo eso trato de volcarlo en los siguientes proyectos y en los futuros proyectos. La vida ha sido muy bella en el sentido artístico de todas las personas que me he cruzado en el camino y que han sido una enorme inspiración. Te hago un doble clic ahí, mencionás Enramada. Era un ciclo de radio sobre literatura y música, ¿verdad? Y tengo entendido que hiciste como una gran gira por la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuando nos quedamos sin el programa de radio, la productora me dice, Rita Medina, la productora me dice, ¿por qué no curamos esos contenidos? Porque el programa de radio yo leía muchos libros de diferentes temas, sobre la tristeza, sobre el vino, sobre la amistad, sobre el amor, el desamor, sobre lo folclórico, sobre la tradición, sobre la vanguardia, de todo. Y curamos un montón de contenidos de esos 3 años de programa y hicimos un libreto. Y lo llevamos y lo empezamos a hacer en vivo con una artista invitada. Hicimos un ciclo con Inés Esteves, con Nadia Larcher, con Luna Monti y con Flor Bobadilla Oliva. Y cuando no podía una, podía otra. Y lo que hacíamos es leer para la gente y tocar música. Y cantaban nuestras invitadas. Y estuve mucho en la provincia de Buenos Aires, estuve mucho en el conurbano de Buenos Aires. Y realmente la provincia de Buenos Aires me encanta porque es como un pequeño país, de alguna manera. Porque a veces uno cree que la provincia de Buenos Aires, bueno, son un montón de ciudades que están dentro de la provincia y todas se parecen. Y la verdad que no, una cosa es el sur de la provincia de Buenos Aires, casi ahí sobre el Río Negro. Otra cosa la parte, no sé, América, Rivadavia, Trenquelauquen y todo eso que limita ahí con La Pampa. Otra cosa es el norte, otra cosa es la zona yendo para la costa. Muy heterogéneo. Es muy amplio con una diversidad que no solamente se expresa en su música propia y en su impronta propia, sino también en toda la cantidad de gente de otros lugares que vive y la hace muy, muy inabarcable. Y a mí siempre me da mucho placer. La he recorrido mucho tocando otros proyectos, pero últimamente estuve y quiero seguir visitándola con esta Enramada, que es una experiencia hermosa porque la gente se sienta y le lees Cortázar, Clarice Lispector, Juan Gelman, Esteban Agüero, no sé. Variado además. Muy, muy variada la literatura. Barenboim hablando sobre la música, no sé, Dolina. Es muy, muy, muy linda la experiencia y muy linda esto de
no es solamente necesario para el que está sentado enfrente, para mí también es necesario, porque cuando volvés a leer y volvés a pasar por esa música, volvés a alimentar algo adentro tuyo que te permite levantarte al siguiente día y encarar tu nuevo. Claro, también colectivizar un poco eso que uno Esa es la en fuerza. la radio, sí. Exactamente, la fuerza de lo colectivo. La gente a veces no entiende qué es esto de lo colectivo en medio. A mí me interesa reflexionar sobre eso porque obvio que cada uno tiene que hacer su parte, pero formando parte, yo hago mi pequeña acción individual, pero estoy conectado con un colectivo y ese colectivo me nutre, me enseña, me da la oportunidad de enseñar, y ahí hay un ida y vuelta en esa construcción y que es sumamente necesaria. Claro, y en el trabajo del artista o del músico particularmente, el momento en el que estás con la gente debe ser de verdaderamente un intercambio, de un ida y vuelta muy grande. Y se siente, es muy, muy poderoso. No es lo mismo tocar en un estudio o grabar o ensayar o producir tu música que tocar y compartirla en vivo. Ahí suceden otras cosas y es un regalo eso. Otra cosa que te he escuchado decir es que el futuro del chamamé está en la provincia de Buenos Aires. ¿Se escucha mucho chamamé? ¿Se hace mucho chamamé en la provincia? Muchísimo. Contame un poco de eso. A mí me encanta esa imagen sin que se ofendan, no sé, provincias como Corrientes que son poderosísimas. De hecho, Corrientes es un faro para esta música en el nordeste de Argentina. Es como el centro, es el corazón del chamamé. Pero hay un fenómeno en la provincia de Buenos Aires con la inmigración de los provincianos a las ciudades y en especial a la provincia de Buenos Aires, y estos bonaerenses, hijos de correntinos, de misioneros, de chaqueños, de formoseños, de entrerrianos, aman tanto esa tradición y la han transmitido con tanta fuerza a sus hijos que nacieron en la provincia de Buenos Aires. Y hay toda una comunidad de artistas, de compositores, de cantores, Santiago Torres, Emiliano López, Fátima Serpa, no sé, por decirte algunos de los cuales yo llevo adelante un proyecto que se llama Taco y Suela, y es impresionante la cantidad de jóvenes que hay tocando, generando música, generando proyectos con esta tradición vivo y con una cabeza muy, muy, muy nueva, con un enfoque muy interesante. A mí me da como mucha esperanza ese empuje que tienen estos jóvenes bonaerenses y que sostienen altísimo la antorcha de esta tradición, de este lenguaje, de esta expresión sonora del nordeste de Argentina. Yo te iba a preguntar un poco si con este trabajo que vos has hecho de poder tender lazos entre la tradición y ampliar el lenguaje y de orbitar el chamamé y cruzarlo con otras expresiones, de poder colaborar con distintos músicos del mundo que vienen de distintos sonidos también, ¿vos ves que en estas nuevas generaciones tienen otra relación con la tradición? ¿Pensás que es la misma relación que tuviste vos? Hay mucho de la transmisión de las tradiciones que tienen que ver con la transmisión oral. Y eso es algo que pasa en todas las provincias, de norte a sur y de oeste a oeste. Pero es interesante volver a hablar una y otra vez sobre la palabra tradición. Porque muchas veces la gente piensa que la tradición es la repetición mecánica de una información y que no hay que tocar. Y otros plantean la tradición como una fuerza vivificadora del presente. Uh-huh. Y entonces es una cuerda que hace sonar el presente. El tema está en que uno tiene que tener una relación con la memoria y con la historia, y si se dedica a una determinada disciplina artística es conocer hasta el hueso ese lenguaje y esa disciplina y esa herramienta. Pero la tradición, sin lugar a duda, es una fuerza para leer el presente con una manera de mirar, de estar y de pensar. Y en este lugar en el mundo, bueno, hay una manera muy particular de mirar y de pensar y de pararse ante los acontecimientos. Es muy diferente a cómo nosotros vemos las cosas, a cómo la pueden ver, no sé, en África o en Francia o en Alemania. Bueno, no quiere decir que sea mejor y tampoco quiere decir que sea peor.
es una manera de interpretar esa realidad, y eso se expresa a través de lo que nosotros llamamos la tradición, en la manera de hablar, de pensar, de bailar, de tocar, de hacer música. Y obvio que en la búsqueda de tu propio rostro dentro de esa tradición, uno nace en una tradición, uno busca desesperadamente cuál es tu sonido dentro de ese lenguaje. Y en esa búsqueda, bueno, uno hace un montón de experimentos. Vos hablaste recién al inicio de la alquimia. Bueno, uno está ahí metabolizando un montón de información y mezclando un montón de cosas porque quiere llegar a un resultado. Y hay veces que se tarda menos, y hay veces que se tarda mucho, y hay veces que no se llega nunca a un resultado. Pero lo importante es esa necesidad de hacerlo. Buscar con todas tus fuerzas y tratar de encontrar cuál es tu sonido dentro de la tradición, y algunos podrán llegar a mejores puertos que otros, pero la suma de todas esas búsquedas es lo que es importante. Entonces yo lo he intentado. Mis abuelos son inmigrantes ucranianos, nací en un lugar donde se tocaba chamamé, he tocado música ucraniana, he tocado shotis, polkas, vengo de un lugar de frontera entre el sur de Brasil y el Paraguay, entonces todos esos elementos que a mí me rodean, más que un problema y más que generarme conflicto, lo que para mí es un verdadero tesoro. La riqueza. Claro, es un montón de cosas que me han nutrido y que me hacen ser de una manera particular, pensar de una manera particular, y todo eso lo vuelco en mis proyectos. Ahora, ¿todos tienen que hacer lo mismo? No. Hay gente que no necesita combinar tantas cosas, no tiene que desarrollar tantos proyectos, y hay otros que sí. Pero otra vez vuelvo a lo colectivo. Lo importante es qué es lo que queda después como sustrato para la sociedad en la cual y la comunidad a la cual pertenecemos todos. Queda todo esto legado que dejamos en libros, en músicas, en discos, en proyectos, en formaciones, en composiciones, para que las nuevas generaciones vengan, tomen eso, retomen esas verdades y las hagan sonar con sus propias cuerdas, con su propio sonido, con sus propias voces. Es muy interesante eso sobre la tradición, que en la medida en que uno puede cruzarla con otras cosas, la mantiene viva también. Y creo que es interesante también que existe esa diversidad, ¿no? Hay quien... El cruce no necesariamente es, bueno, no estoy conformo con este elemento y lo tengo que combinar con otro para convertirlo en una tercera cosa. Y no, el cruce tiene que ver con la experimentación tímbrica de prueba y error, en la cual, de qué manera yo puedo encontrar mi propio sonido. Este año eliminaron el rubro, el chamamé, en las categorías de los premios Gardel. Sí. Quería preguntarte por eso, quería preguntarte qué consecuencias te parece que tiene, por qué pensás que pasa eso, y qué consecuencias tiene para el género, para el universo del chamamé, y también para los músicos que se dedican a hacerlo. Obvio que el chamamé es parte de la música folclórica argentina, pero la música folclórica argentina es tan grande que a mí me parece que un solo rubro no puede abarcar las enormes, bellas diferencias que hay entre el universo del norte, del litoral, del sur de la Patagonia, de la provincia de Buenos Aires o de la zona de Cuyo. O sea, hay muchos universos dentro del universo folclórico. Era sano de que exista un rubro de chamamé dentro de las ternas de los premios Gardel, que son unos premios de la industria. Sí. Entonces, mucha gente dice, bueno, ¿para qué queremos el premio Gardel? Si como creer que el premio legitimiza cualquier búsqueda artística. En realidad, en algún momento yo hice un comentario en las redes refiriéndome a que es un premio de la industria y que el chamamé es parte de esa industria, y que hoy en día a lo mejor muchos intérpretes y compositores que hacen discos de chamamé nos inclinan la balanza en términos económicos dentro de la industria del disco, pero eso no significa que no pertenezcan al mercado discográfico y a la industria del disco. Entonces, lo que yo considero que es peligroso es sacar eso, porque es sacar un elemento más en el cual se pueda visibilizar el trabajo de un montón de gente. Claro, no una legitimación, sí una visibilización. Una visibilización de un montón de gente que produce música y que tiene todo el derecho del mundo a formar parte de los festejos de una industria a la cual pertenecen. Me molestan mucho las opiniones autorreferenciales. O sea, no se trata de si yo quiero seguir participando en la entrega de los premios Gardel
o si yo quiero proponer mis discos dentro de los rubros de chamamé en los premios Gardel. No se trata de lo que yo quiero o de los discos que produzco yo, sino que me pongo a pensar en toda esta generación de músicos que recién están grabando sus primeros discos dentro de la tradición del chamamé y que me parece que ellos quieren formar parte de la industria del disco. El hecho de sacar ese rubro me parece que es peligroso porque se invisibiliza primero lo que producen y también se invisibiliza un género que en otras décadas sí son los que inclinaron la balanza en términos económicos dentro de la industria del disco. Es simplemente una reflexión, pero bueno, es parte de las grandes contradicciones de este tiempo en donde hay realmente mucha confusión, mucha alienación y a veces uno simplemente desde un lugar de respeto y de conocimiento trata de emitir un juicio o una opinión en el cual estemos atentos, salgamos un poco de la neurosis y del sueño en el cual estamos metidos y prestemos atención a lo que sucede alrededor de nosotros, porque de hecho dentro de los premios Gardel, que son premios en la industria, hay un montón de géneros súper nuevos que no tienen casi historia dentro del disco argentino y sin embargo tienen un montón de subcategorías, un montón de subcategorías. Entonces, me parece que entonces ahí hay como una confusión de la gente, de todos los que forman parte de la construcción de los premios Gardel y de la industria del disco. Lo mío es simplemente una invitación a reflexionar, no a pensar como pienso yo. ¿Y pensás que es por eso, por el estado de alienación y confusión? No, es un poco hacia dónde va la industria del disco y es una época en donde se premia a quienes mueven económicamente. También es distracción. También pueden decir de que a lo mejor no han recibido tanta producción de discos de chamamé en las ternas y entonces más vale sacarlas y que se sumen a las ternas de música folclórica. Pero bueno, si lo sacás, menos estímulo van a tener los jóvenes de querer seguir grabando y seguir presentando sus proyectos. Y en ese sentido, ¿vos pensás que el Estado tiene que tener un rol en función como de la preservación de estas expresiones culturales? El Estado somos nosotros. Nosotros como sociedad tenemos que reflexionar si queremos cuidar un montón de elementos que hacen a nuestra historia, a nuestra manera de ser y nuestro lugar. La gente cree que nuestro lugar es el territorio. Bueno, no, nuestro lugar es nuestra cultura, nuestra historia, en nuestras expresiones y nuestra manera de ser. Y que también ellas nos conllevan a de qué manera nosotros nos relacionamos con nuestro propio territorio. Entonces, el Estado somos nosotros. Las instituciones que responden como Estado son instituciones formadas por nosotros, por la comunidad, y que están hechas ahí para justamente preservar un montón de elementos que son necesarios para la comunidad. Entonces, a las personas que están diciendo con la mía y todas esas estupideces, les invito a que dejen de mirar tanto los celulares y que se sientan a leer y a reflexionar y a pensar de una manera más creativa, en la cual nosotros como comunidad, a través de las instituciones, generamos un montón de herramientas de cuidarnos a nosotros mismos, de cuidar nuestra propia historia y a su vez de qué manera nos relacionamos con el territorio que habitamos, que tiene su historia, que tiene su música, que tiene su color, que tiene su manera de expresarse. ¿Por qué? Porque es nuestra voz que emitimos hacia el planeta. Entonces, imagínense si todo el planeta es igual, imagínense si todos habláramos el mismo idioma, si todos tocáramos la misma música, lo aburrido que sería. Una desgracia. Sí. Una desgracia. La maravilla está en toda esa diversidad. Bueno, entonces nosotros como Estado tenemos que preservar esa diversidad, esa poesía, esos libros, esa manera, esa ciencia. Todo eso lo tenemos que preservar y lo tenemos que cuidar. Entonces es nuestra responsabilidad. Y si vemos algo que funciona mal, tratar de esforzarnos de que esas herramientas institucionales que tenemos, articularlas para que funcionen lo mejor que se pueda y prepararnos para que eso suceda. Y para poder formar parte. Si dejamos todo para las reglas del mercado, al mercado no le interesa absolutamente, al mercado lo único que le interesa es vender y que el otro consuma.
Y la cultura no tiene nada que ver con consumir cosas que no se necesitan. La cultura tiene que ver con preservar algo que es tan importante como un alimento, porque es un alimento que nos sostiene anímicamente, que nos fortalece como comunidad, que nos hace pararnos ante las circunstancias en este momento, no solamente circunstancias regionales o locales, sino globales también. Entonces, en ese sentido tenemos que preservar eso, y para eso está el Estado, para eso están las instituciones que representan una voluntad de una comunidad. Es muy hermoso pensar... Uy, mira lo que... Me concentré. Descuidé el micrófono. No. Cuidé la conversación, descuidé el micrófono. A veces pasa. No, es muy interesante pensar ante eso, responder, bueno, es en última instancia nuestra responsabilidad, es parte de nuestra responsabilidad, esa preservación, no es algo que delegamos ya. Y Pareciera que el Estado es eso que está allá y que no. No, está más cerca. Eso que está ahí, eso es un fiel reflejo mío y de la comunidad, y porque son logros institucionales que los consiguió la comunidad. Volvemos a lo mismo, es comunitario, es colectivo y también es una necesidad. No es la cultura no es un lujo, no es un aditivo de la vida. La cultura es la vida misma. Eso es pensar de una manera diferente. Podemos leer, interpretar y buscar qué diversidad de contenidos estarían faltando, a lo mejor que sean cuidados y preservados dentro de esas instituciones o dentro de nuestra comunidad, pero pensar que es un lujo y que hay otros problemas mucho más importantes es un gran error. Creo que todas las herramientas que hemos probado para solucionar nuestros problemas han fallado. La cultura sigue siendo una herramienta que consigue de que podamos dialogar con el que piensa diferente, consigue que podamos cohesionar un montón de partes que pareciera que no tienen conexión. La cultura justamente es una herramienta objetiva que nos ayuda a poder conectar y realmente buscar cosas objetivamente beneficiosas para todos. Recién hablamos un poco de tu experiencia recorriendo la provincia de Buenos Aires, pero estás por encarar una gira europea, vas a visitar un montón de países, Francia, Ucrania, España, Noruega, Polonia. Tengo 2 preguntas para hacer sobre eso. Una es, ¿qué tal? ¿Cómo es el público europeo? ¿Cómo te encontrás con esa gente a través del poder de la música que trasciende todas las fronteras, digamos, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Vos seguramente escuchás un montón de música del mundo y no necesariamente conocés esos idiomas ni conocés esas culturas. Escuchás algo que suena bien, lo celebrás y lo disfrutás. ¿Por qué no va a suceder lo mismo con nuestras músicas en otro lugar del mundo? Tocas una música que tiene raíz, que es potente, que es poderosa, que la tocas con un instrumento muy conocido globalmente como es el acordeón, con percusiones. La gente escucha y dice, wow, está bueno. Y después está bueno, me gusta, y lo celebra y lo disfruta. Después, bueno, con el tiempo uno puede ir esforzándose en explicar, conectar, comentar de qué consiste esa música, pero vos tocás y la gente la pasa bien. ¿Te sigue sorprendiendo, emocionando eso? Sí, me gusta mucho el desafío ese de llevar un pedazo de tu país y compartirlo con otras personas y ver que la gente lo recibe tan abiertamente y tan agradecida. Y la segunda pregunta que tenía es, ¿vas a volver a Ucrania? Vos ya fuiste la última vez por los 2000, a comienzos de los 2000. El panorama es distinto ahora, pasaron cosas en el medio. ¿Qué pensás? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué expectativas tenés de este...? Dentro de la gira me invitaron a ir a tocar y al Teatro de la Filarmónica y yo hacía un tiempo que quiero ir a Ucrania porque tengo un proyecto de hacer un viaje al revés. Mis abuelos salieron de Ucrania con guerra y con hambre y terminaron en la Argentina. Me encantaría a mí hacer un viaje a la inversa, salir de la Argentina y visitar la tierra de donde vinieron mis abuelos. Y es cierto que ahora voy en un contexto totalmente diferente a cuando yo estuve en el 2001 y nada, voy a ver con qué me encuentro, pero tengo ganas de llevar mi música y decir, hey, esta música que es argentina
en sus tejidos tiene un montón de colores que trajeron mis abuelos de acá. Y bueno, acá es como se las devuelvo, les devuelvo y les comparto este sonido. Y quiero sentarme en esos escenarios, quiero tocar para esa gente, quiero dialogar, quiero ver cómo se sienten y nada, y si algo de lo que hago, no sé, fortalece sus corazones, y también conocer esas realidades. Y estoy muy motivado por este viaje, por todos los conciertos que vamos a hacer, pero en especial estos 5 o 6 días que voy a estar en Ucrania. Va a ser como muy poderoso y trataremos de registrar lo que sucede ahí para ver si de ahí en un futuro podemos hacer una película. Qué emocionante ese retorno de alguna forma, esa circularidad y esa capacidad de conectar tiempos y espacios que nos da la música, la cultura y el arte en general y la música en tu caso en particular. Para ir cerrando y antes de irnos con otro video que tenemos. Bueno, gracias para la producción que editaron ahí. ¿Viste? Hay un pantallazo de las cosas que han pasado en el camino. Hay muchísimo material del Chango en YouTube para ver. Tiene un canal muy ordenadito, recién le decía, muy lindo para recorrer. No se lo pierdan, si les interesa, vayan a buscarlo. Vos empezaste a tocar el acordeón cuando tenías 10 años, hace muchísimo tiempo. Me imagino que tu relación con el instrumento en algunos aspectos debe haber cambiado, en otros debe mantenerse igual, y que también te vas cruzando con jóvenes de otras generaciones que se acercarán a vos. Quería saber cómo es tu diálogo con ellos, qué te preguntan, decís vos. Es interesante porque la mayoría de los jóvenes que yo me encuentro que tocan el acordeón, realmente tocan mucho mejor el acordeón que yo. O sea, con sus 20 años tocan mejor que yo cuando tenía 20 años. Claro. Entonces no hay mucho que les tenga que enseñar sobre el acordeón. Entonces me detengo más en lo que puede pasar en el camino y en lo que deberían fortalecer en este tiempo, que es no sentir que no nacieron para eso, no sentir que las dificultades son como un límite, decir hasta acá llegaste, tratar de desterrar una palabra que se llama fracaso y éxito también, como que tratar de subrayar una sola palabra que se llama la experiencia. Hoy me levanto, intento hacer esto y he aprendido algo. Y mañana me levanto y me enamoro otra vez de intentarlo otra vez y de lo que podría aprender en este intentar. Por lo general, lo que más hablo es de eso. No hay un lugar a donde llegar ya. No es que estás llegando tarde, empezaste tarde, si no te pasó ahora, entonces no te va a pasar. No hay nada que tenga que pasar más que aprender algo sobre el camino, sobre la música, sobre el oficio que estás y sobre lo que podrías dar y recibir mientras lo estás intentando. Creo que la mayoría de los diálogos que tengo con los jóvenes, y no solamente acordeonistas, va un poco alrededor de eso, porque es algo que a mí me hubiese gustado cuando yo recién arrancaba, que alguien me diga, no te desesperes, no te angusties, no sientas que es injusto, porque el camino está hecho de un montón de cosas y a veces uno no sabe si seguir o cómo seguir o se frustra demasiado rápido. Entonces es como más fortalecer no me sale la palabra, ese límite que uno tiene con la frustración. Y la capacidad de disfrutar del camino también. Es más disfrutar del día a día y intentar, que bueno, la vida nunca se sabe con lo que te puede sorprender. Suerte, ¿no? Por suerte. Y que nada, es como que no hay mejores lugares. El lugar que en donde está uno, mejor lugar en el sentido de que obvio que uno tiene sus objetivos y trabaja para ese objetivo y tiene que estar totalmente conectado con ello, pero tampoco no tiene que perder en lo que es un día a la vez y ir de a poco y nada, y no frustrarse. Es muy valioso eso, creo, sobre todo en estos tiempos en donde palabras como éxito o llegar
parecen estar mucho más de moda o en boga o mucho más... Esta estupidez en las redes, ¿no? De 5 pasos para ser exitoso, 5 pasos para esto, 5 pasos para aquello. Es paciencia. Paciencia. de experiencia, ¿no? Está muy Paciencia autada. que te da comprensión. Como dicen los sabios, la paciencia es el alimento de la comprensión. Y uno tiene que buscar el conocimiento no para saber más, sino simplemente para ser. Para el conocimiento para ser lo que me toca hacer a mí. Bueno, esto es lo que hay, esto es lo que tengo para dar y voy a tratar de ser la mejor versión de lo que me toca en este momento de mi vida, con mi oficio, sea el oficio que sea. Cada uno se esfuerza lo más que puede en lo que le toca hacer. Nombrabas recién también que no charlabas con jóvenes solo acordeonistas. Tuviste experiencias también con, por ejemplo, Emilio J. o Neopistea, Sí. que provienen de campos de la industria musical muy distintos. ¿Cómo fue eso? Supongo que vos aprendiste de ellos y ellos aprendieron de vos, y creo que debe haber sido un intercambio muy rico y muy No, me encanta cruzarme con ellos y ver de qué manera, desde donde estoy parado. Yo tengo 56 años, hace más de 40 años que me dedico a la música, entonces, y me encanta el entusiasmo que tienen y la sed de absorber todo lo que les rodea, más allá que ellos después lo desarrollen con una disciplina y con un lenguaje totalmente diferente al mío, pero me encanta esa curiosidad que tienen. Entonces yo estoy más que al servicio de ver hasta dónde yo puedo darle algo más para que ellos pongan en su propia valija, desde la cual después más adelante en algún momento van a desarrollar o una canción o algún tipo de proyecto. Me encanta verlos. Tengo mucha esperanza en los jóvenes y en su entusiasmo y me parece que hay que eso, como tratar de acompañarlos lo más que se pueda, dándole la mayor cantidad de herramientas que uno pueda tener, en especial anímicamente. Y nada, yo en la medida que puedo me gusta rodearme, me gusta lo que hacen. Obvio, a veces me pongo a mirar y digo, bueno, no está tan bueno esto, no está tan bueno aquello, esto no suena bien, y de golpe inmediatamente hago como un retroceso 30, casi 40 años atrás, digo, pero ¿cómo sonaba lo que yo hacía cuando tenía esa? No, pará. Entonces, acomodamos los tantos. Acomodemos los tantos, porque uno después de muchos años en el camino tiene como, bueno, llega a un nivel de desarrollo interesante a veces. Y entonces se pone exigente, pero está bueno ponerse en perspectiva y decir cómo sonaba lo que yo hacía. Y ordenar las exigencias. O cuál era mi discurso, de qué manera hablaba, y qué sonido, cómo grababa cuando tenía 18, 19, 20 años. Ok, listo. Entonces, ahora si dentro de 20 o 30 años están haciendo lo mismo, bueno, entonces ahí sí podemos emitir un juicio. Pero si recién están arrancando, lo mejor que hay es acompañarlos y sumarse a ellos y ver de qué manera, hacer comunidad. Señores, señoras, señores, gente del pueblo de Vibra, el Chango Spasiuk en nuestro estudio. Muchísimas gracias, Chango. Gracias a vos, gracias por la charla, a Vibra, a todo el equipo de Vibra. Un abrazo enorme para mí, un placer enorme haber estado acá, charlar un rato, pensar en voz alta, porque lo único que hemos hecho es esto, pensar en voz alta y compartirlo con quienes nos están mirando, así que te agradezco. Te agradece mucho de este lado también, es un gustazo, un placer enorme. Y para cerrar este pequeño momento hermoso, gracias por la charla, vamos con un videíto que es el Chango explicando para él qué es el chamamé. Neta, un abrazo. El chamamé para mí es mi infancia. El chamamé para mí es la radio arriba de la heladera en el patio de mi casa. Es la música de Coco Marola, de Isaco, de Terragó, de Montiel, de Blasito Martínez Riera. Es el zapucay que pegaba mi papá en la carpintería. El chamamé para mí es el acordeón de Raúl Barbosa y todos queriendo tocar como él cuando éramos adolescentes.
El chamamé son mis hermanos. Mi mamá secando el guardapolvo de la escuela arriba de la cocina a leña. Es Luis Ángel Monzón en un baile en un galpón de yerba mate. Es mi primer acordeón y mis otros acordeones. Es la música con la cual camino en la vida. Como dicen los hermanos Chávez en el chamamé, fue mi canción de cuna y será el sol de mi vejez. Eso es el chamamé. Hay dos palabras claves que nos deja la figura del Chango Spasiuk flotando en el aire. Tradición y diversidad. Parecen a primera vista bastante opuestas, pero no necesariamente lo son, sobre todo si hablamos de un país como la Argentina, porque en realidad la tradición no es, como veníamos charlando con él, solamente lo que heredamos del pasado, sino cómo hacemos, cómo buscamos, cómo pretendemos y cómo logramos hacer que eso que viene del pasado siga vivo hoy. Y eso puede ser a través de músicas, a través de expresiones, del lenguaje, a través de formas de cocinar, formas de hablar, formas de compartir con una comunidad. La tradición es vector de identidad, pero en la medida en la que la comprendamos no como algo, como una pieza de museo, sino como algo vivo que nos permite enraizar, como una herramienta para vincular ese pasado con este presente y para entendernos como parte de esa historia, como un capítulo que vamos escribiendo, como algo que prosigue de algo que pasó antes, pero que sigue sucediendo y que entonces está vinculado también con el futuro. En Argentina no hay una sola tradición, porque Argentina es el resultado de un entramado muy complejo de culturas originarias, criollas y de una serie de oleadas migratorias que fueron cada una dejando acá y trayendo desde otros puntos del planeta lenguas, platos de comida, géneros musicales, un montón de costumbres. La primera gran oleada migratoria fue la europea, ¿no? De finales del siglo XIX, principios del XX, y de esa solemos recordar más que nada a los inmigrantes italianos y españoles, pero hubo otros también. Hubo inmigrantes franceses, alemanes, polacos, rusos, ucranianos. Y además, al mismo tiempo, en paralelo, hubo inmigrantes del mundo árabe, libaneses, sirios, y más adelante en el siglo XX, la oleada inmigratoria de los países limítrofes, ¿no? Perú, Bolivia, Chile, Paraguay. Y cada una de estas oleadas, cada uno de estos pueblos que vinieron hacia acá, fue dejando un montón de elementos que forman parte de la identidad de Argentina y forman parte de una tradición que está viva. Entonces, en el seno mismo de nuestra tradición existe esta diversidad, por lo que podríamos hablar de tradiciones. Tradiciones que no quedaron allá, sino que están en transformación constante. A veces, cegados por la velocidad de lo contemporáneo, por el brillo de lo contemporáneo, por lo homogénea que parece la actualidad, por esta intención que parece haber de estandarizarla, por lo que nos dicen las pantallitas que es lo más nuevo, lo mejor, lo que más vende, lo más cool. A veces, cegados por eso, nos olvidamos de la diversidad que hay en nuestras herencias culturales y de lo completamente abrazadora que es la identidad argentina de elementos que vienen de otros lados.
lo enormemente inclusiva que es y cómo esa inclusión, incluir cada vez más, está en el corazón de lo que conocemos como la Argentina. Las formas culturales que vienen de esta diversidad de tradiciones siguen muy, muy, muy vivas, como recién hablábamos con el Chango, porque existen figuras, personas que como él, a través de lo que hacen diariamente, a través de su labor, a través de su obra, se permiten honrar las tradiciones, pero no como una repetición de lo mismo, una y otra vez lo mismo, sino como una interpretación, como una variación, como una forma de actualizarlo, de hacerlo propio y de traerlo a conversar con lo que pasa hoy. De eso hay un montón en nuestro país. Y hay que saber observarlo, valorarlo y entenderlo como parte de nosotros, nosotras y nosotres. La tradición es importante en la medida que se transforma con el presente. Y esa transformación tiene que abrazar siempre la inclusión. No puede ser expulsiva, no puede cerrar las puertas de la identidad. Porque si cierra las puertas de la identidad, vamos a estar en un serio problema. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Hasta acá llegamos hoy con Que me vengan a buscar. Y espero verles nuevamente la semana que viene, en el mismo lugar, en la misma hora, a la misma hora, en el canal de Vibra. Adiós.